y nos conoceremos personalmente, en teoría, el miércoles que viene, con las 4 comisiones, en el taller presencial, que es a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Yo soy muy puntual, tanto en los Zoom con el presencial, porque bueno, yo después tengo que ir a trabajar a otro lugar y la verdad es que me gusta optimizar el tiempo. En la clase presencial, el taller del miércoles que viene, vamos a abordar fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado. Bueno, ya veremos los conceptos y los ejemplos y trabajaremos también en base a 2 historias clínicas. Y va a ser bien participativo, no esperen que yo vaya con Power y les dé una clase magistral, nada de eso. Mi estilo de trabajo es que ustedes queden con una impronta de conceptos porque por haber participado, y si nos equivocamos, bueno, a veces uno aprende también de los errores y eso queda y se clarifica el concepto. Sí. Bueno, en este primer encuentro vamos a charlar un poquito sobre lo que es el armado de la historia clínica infectológica, que tiene algunos condimentos especiales con respecto a lo que es la historia clínica habitual, ¿no es cierto? Después, la dinámica de trabajo va a ser que yo les voy a ir diciendo de qué lugares pueden leer el tema. Yo quiero que vengan con el tema leído y estudiado para el próximo encuentro, también para hacerlo más provechoso. Los primeros minutos de las próximas clases van a ser destinados a ver si quedaron dudas del tema que se abordó la semana previa, y después desarrollamos el tema en sí. Y siempre pautamos que vamos a estudiar o leer para el próximo encuentro. La idea sería que para la semana que viene, día jueves estoy hablando, vamos a abordar el tema de infección de piel y partes blandas. En general, los temas los vamos a leer de los consensos y recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, que es la SADI, S-A-D-I. Lo pueden encontrar en su página, que es www.sadi.org.ar. Si bien fue destinada esta página para especialistas, o sea, para infectólogos o clínicos, hay algunos digamos, tópicos en los cuales yo elegí, que me parece que son de una lectura muy sencilla y muy dinámica, cosa que ustedes incorporen los conceptos de la fisiopatología, la clínica y algunos de tratamiento. En infectología pasa que como las bacterias se van haciendo resistentes, los tratamientos pueden cambiar y de pronto pueden quedar un poco desactualizados algunos consensos. De hecho, que van a haber algunos de los que vamos a leer que capaz que ya llevan 5 años o un poco más. Pero no importa, porque la actualización o la excepción a la regla yo se las voy a ir marcando. Lo que no cambia es la clínica y obviamente la fisiopatología. Así que arrancamos la semana que viene, entonces, estudiando el tema de infección de piel y partes blandas, que va a incluir forúnculos, erisipela, celulitis necrotizante, fascitis, miositis, pie diabético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Después veríamos infecciones urinarias, se las digo así, aunque después no veamos el orden, pero bueno, infección urinaria, vamos a ver infecciones en el sistema nervioso central, infecciones osteoarticulares, y por último, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Ahí ya vamos a tener también otros lugares de donde leer el tema. Pero bueno, para no hacer mucha mezcla, entonces, taller presencial de fiebre de origen desconocido para el miércoles próximo, infección de piel y partes blandas para el jueves. Bien. ¿Estamos hasta aquí con esto? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Una sola consulta. ¿La SADI tiene una aplicación para el teléfono donde da tratamiento y dosis antibiótica? ¿Eso está bueno que lo tengamos? ¿Nos sirve? Sí. No van a ser tantos los consensos porque van a ser 3 nomás los que van a leer. Pero por supuesto que todo lo que sea apoyatura, digamos, de material está bueno. Y más viniendo de SADI, que es una institución muy seria, ¿no? Una organización muy seria. Bien. Gracias. Bueno, vamos entonces a ensayar un poquito lo que es el armado de la historia clínica infectológica.
Es decir, el patrón, la matriz, es igual a la que ustedes abordan en clínica médica. Lo que toma mucho protagonismo es todo lo que es epidemiología. Es decir, como siempre digo, los infectólogos son muy preguntones, entonces vamos como un pasito más en el interrogatorio. Entonces preguntamos, yo les digo en general, pero ya vamos a ver la participación también de ustedes. Entonces vamos a preguntar mucho ante un caso clínico si alguien de la familia también tiene los mismos síntomas, en el caso que sea fiebre, cuánto, digamos, hace que presente y qué características tiene esa curva febril, si se acompaña de otros síntomas, si hubo en el examen físico algo que nos ayude al diagnóstico, si tiene mascotas, si tuvo viajes, qué profesión tiene, dónde vive, si vive en el campo, zona rural o suburbana, si está vacunado o no, cuál es su pareja, qué antecedentes tiene, si estuvo internado o no, si hay antecedentes quirúrgicos, si estuvo visitando a alguien, o sea, si tuvo contacto con el equipo de salud, como para pensar en una infección asociada al hospital. Que en realidad se llaman IACS. ¿Qué significa la sigla IACS? IACS. A ver si alguien lo recuerda. ¿Qué son las IACS? ¿Qué quiere decir la sigla? ¿Le suena el término? No. No, profe, por lo menos no. Bueno, IACS es infección asociada al cuidado de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros llamamos infecciones intrahospitalarias o intranosocomiales parecía que quedaba circunscripto al ámbito del hospital, es decir, una persona no ingresaba incubando o teniendo una infección, pero la adquiere a través de invasión, sea vías periféricas, centrales, catéteres, sondajes urinarios, asistencia respiratoria mecánica, diálisis, etc. O sea, todo lo que invade barrera y mucosas, piel y mucosas, adquirimos una infección. Pero si nosotros decimos esto, pareciera que, como decía, queda confinado solamente al hospital o al sanatorio. Cuando uno dice IACS, quiere decir que todos los lugares, digamos, en los cuales debí ser cuidada, me transmitieron una infección. Es decir, que llámese una enfermería ambulatoria, que yo me voy a hacer una inyección intramuscular y termino con un absceso glúteo, por mala técnica, por mala antisepsia, o por contaminado los antisépticos, por lo que sea, eso es una IACS. O si voy al instituto de kinesiología, o si voy a un centro periférico a hacerme una nebulización, y adquiero una infección respiratoria a través del nebulizador, o voy a curarme una herida en un postquirúrgico, en ambulatorio, y no va que también por mala técnica o por un antiséptico contaminado adquiere una infección, o un instituto de rehabilitación neurológica, en fin, es como que cualquier centro, de la complejidad que sea, no necesariamente un hospital y un sanatorio, sino cualquiera de estos centros, incluso a veces de internaciones, como puede ser una institución geriátrica, adquiere una infección. Eso es IACS. Bien, por eso dice al cuidado de la salud. ¿Sí? ¿Y eso es solo el centro de salud? O, por ejemplo, si yo a un paciente le hago un tratamiento con insulina y le enseño mal a que se la ponga y se infecta, ¿eso también sería IACS? Por ejemplo, si doy una mala indicación. Y en realidad ahí hay un área de grises, porque, a ver, en definitiva, quien va a hacer la práctica de inocularse va a ser el propio paciente. Es decir, que vos diste una información deficitaria o errónea, digamos, en lo que es la técnica, pero en definitiva, si adquiere una infección, por no desinfectarse bien o porque, bueno, estaba violado el material que se supone que está estéril, de aguja o no contaminada la insulina, digamos, la fisiopatología viene por otro lado. Está bien lo que vos planteás, porque en realidad no deja de ser una responsabilidad haber dado una indicación deficitaria o errónea, pero
en términos de rigor, cuando uno dice infección asociada a cuidado de la salud, está hablando de la inoculación de bacterias, ¿no? Algo tangible, es decir, no se practicó bien la técnica, no hubo esterilización de los materiales, el antiséptico que debe ser renovado con mucha frecuencia, porque eso es algo que vemos, que habitualmente están los carros de curaciones, y Dios mío, ¿cuánto hace que no se renueva ese antiséptico? Quedan botellones enormes, cuando se sabe que en realidad tiene que ser muy dinámico el cambio, tiene que ser frascos chiquitos, envases chiquitos, o que cada persona tenga su propio antiséptico como de uso, digamos, individual, y no compartir el carro de curaciones con otro paciente, porque si no llevamos de esta cama a la otra cama, a la otra cama, las bacterias pegadas en el carro de curación o en la manito de quien no, se supone que ahí se violó una técnica correcta de lavado de manos por parte del personal médico de enfermería, ¿no? Pero todo eso se contamina, y uno dice, ¿cómo puede ser que las bacterias crezcan en el propio antiséptico? Sí, hay muchas bacterias que crecen, por nombrar algunas, la pseudomonas, la Stenotrophomonas maltophilia, son gérmenes que pueden contaminar fácilmente, o los Acinetobacter, un antiséptico, por nombrar uno de millones de ejemplos. Pero está buena tu observación, porque en realidad son como responsabilidades compartidas, digamos. Pero bueno, uno no, yo voy al tema de inocular una bacteria que adquiera la infección propiamente dicha, ¿no es cierto? Bien, pero bueno, ténganlo en cuenta porque es un término que ya lleva varios años, ¿no? Casi 10 creería, IACS, pero cuando llegan al último año yo veo que los chicos siguen diciendo infección intranosocomial, o siguen diciendo infección intrahospitalaria, que no está mal, pero bueno, para hacer el término correcto sería, como le decía, más abarcativo. Bien, bueno, entonces, yo voy a poner como un título, digamos, de lo que es un caso, por ejemplo, si yo les digo que un muchacho de hombre, 18 años, llega a la guardia con un cuadro de cefalea, de fiebre alta y dolor en pantorrillas. Llega a la guardia diciendo que hace 72 horas que está con ese cuadro y que no cede. Bueno, como un disparador para empezar a hacer una historia clínica. Entonces, ¿qué cosas nos va a interesar saber de ese hombre de 18 años que viene con un síndrome febril de 72 horas, cefalea y dolor en pantorrilla? ¿Qué datos preguntaríamos en base a lo que brevemente yo mencioné en anamnesis? Cómo fue la evolución de la curva, o sea, hacer la curva febril, digamos, cómo evolucionó esa fiebre, si fue siempre igual, si fue más intensa, si tomó algún antifebril, calmó y después volvió, o sea, cómo fue, digamos, bien la curva febril. Bueno, y si alguien de la bien. familia está en lo mismo, eso sería igual para ver si hay un poco infeccioso. Bien, o sea, las características, primero para ver si realmente fiebre, porque a veces la gente Si se la dice constató o fiebre y no, claro. tiene 37,2. Si fue constatada y qué curva térmica, qué características tiene esa curva térmica, si tomó o no antipiréticos y si hubo o no respuesta a los mismos, ¿verdad? Bien. Y también lo que decíamos, si hay alguien con quien vive y si hay alguien de la familia que tiene síntomas similares actualmente o si tuvo recientemente. Bien. Claro, si todos los síntomas empezaron juntos, o lo de la pantorrilla fue primero, o lo de la fiebre con los síntomas de dolor, o cómo fueron dándose los síntomas. Bien, bien, muy bien. ¿Qué más nos interesa saber de todo paciente que llega con una historia similar? ¿Qué También datos? se le podría preguntar si tiene alguna enfermedad de él, si toma algún medicamento, qué medicamento toma. Bien, o sea, lo que vamos a investigar es si tiene comorbilidades y si está medicado con algo. Muy bien. Muy importante siempre también, y sobre todo en infectología, preguntar si tiene antecedentes de alergia medicamentosa, sobre todo antibióticos también, ¿verdad? Bien. Bueno. Instrumentación o algo. Instrumentación. Claro. Si tuvo cirugías previas o recientes. Claro, más que nada Muy también bien. teniendo en cuenta si alguna que pueda haberse infectado hace un tiempo, pensando en ese tiempo de hace cuánto fue. Bien, a ver si es algo remoto o puede Claro. tener relación.
Claro. Porque Claro, convengamos que no es lo mismo, perdón, que venga, digamos, sin antecedentes quirúrgicos, o que diga, no, la verdad que hace 20 días o 15 me operaron de apéndice, y el paciente venga con un absceso de pared, y la fiebre sea por ese absceso, y la cefalea de la pantorrilla por la fiebre, ¿no? claro, lo que hablábamos recién, si tuvo algún contacto reciente con el hospital, digamos, con algún centro de salud. Bien, Claro, tiene bien. una Y eso, sutura en la pierna, de la pantorrilla porque lo suturaron y se infectó, no sé, cosas así. Dependiendo si le suturaron, o escuché claro, se cualquier lo cosa. suturaron, capaz tiene una lesión en la pierna y por eso la Ah, pantorrilla. bueno, yo el dolor pantorrillas, digo pantorrillas, o sea, las dos pantorrillas. Las dos, no sé. Bien. El contacto con el centro hospitalario es importante, sobre todo cuando nosotros sospechamos estas IACs. Cuando veamos infección de piel y partes blandas, vamos a ver que la gran mayoría de estas infecciones se ocasionan por Staphylococcus aureus meticillinos resistentes, que antes estaban confinados al hospital o al sanatorio, y ahora, desde hace unos años, en realidad varios ya, al igual que lo que ocurrió en el resto del planeta, o sea, de muchos países, se han hecho resistentes los Staphylococcus aureus, incluso de la comunidad. Por eso ya vamos a ver que a nadie se le ocurriría dar una cefalosporina de primera, como cefalexina, como tratamiento empírico inicial de cualquier infección tipo forúnculo, celulitis, ¿no? Es decir, que la epidemiología de las bacterias cobra mucha importancia. Y a veces, esto, supongamos que no tuvo contacto con el hospital, ni con ningún centro periférico, nada, el estáfilo viene solo de la comunidad, ¿no? Ya resistente. Pero otras veces puede venir asociado esa u otras bacterias a que no, mira, este chico estuvo cuidando a su abuela, que llevó una internación prolongada por un cuadro respiratorio que es de dudoso diagnóstico, y no va que el chico empieza también con fiebre y con los mismos síntomas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estuvo internada su abuela? ¿Habrá tenido tuberculosis? ¿Habrá tenido alguna infección respiratoria de contagio interhumano? ¿O no tiene nada que ver y se ha contagiado por transitar, digamos, simplemente la estadía en varias horas por el hospital? Bien. ¿O no tiene nada que ver? Bueno, muy bien. ¿Qué más le preguntaríamos? ¿Qué más nos interesa saber de un paciente? ¿Dónde Siempre vive? imitando la historia, la matriz, como les decía, de la historia clínica habitual, clínica médica. ¿Dónde vive? Se le podría preguntar. Claro. ¿Cuál es su ocupación? ¿Para qué trabaja? Vamos por partes. ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿De dónde Y vive? si tiene agua potable, si vive en una zona rural, o si, por ejemplo, no tiene cloacas, o el mismo lugar donde vive, porque puede haber lugares que epidemiológicamente tienen prevalencia de algunas enfermedades y otros de otras. ¿Podría citar algún ejemplo? Por ejemplo, en el norte, el Chagas. Acá el Ajá. dengue también, por ejemplo, como para un O la ejemplo. lepto, ponle que es de un pescador, por ejemplo. Ajá, muy bien. Ahí ya estamos conectando, viste que a veces se mezcla dónde vive y de lo que se ocupa. Claro. Entonces, fíjense cómo, a mí me interesa si es peón rural, o sea, o si es pescador, o si es carnicero, o si trabaja en un frigorífico, o si cría Veterinario. animales, Claro, o aves, o lo que sea. Y también muchas veces, o si vive en pleno centro, un departamento en el centro y no tiene nada que ver con el campo, o si vive en zona suburbana y hay algunas cuestiones de potabilización del agua, etcétera, donde ciertas parasitosis, gastroenteritis pueden estar a la orden del día. En el caso de la ocupación y profesión también va de la mano, porque justamente si vive en el campo o trabaja en el campo, uno puede pensar, bueno, es veterinario, es peón, como dijimos, es peón de campo, o se dedica a la agricultura, a la ganadería, o cría aves de corral, o está en contacto con silos de semillas, o sea, entonces cuando, por ejemplo, si yo pienso, hagamos el ejercicio, ¿no? Brucelosis, ponele con el tema de... Claro, entonces uno dice, bueno, a ver, brucelosis toma protagonismo porque se puede o Veterinario. dedicar a la vacunación, y ha habido autoinoculaciones, tanto de gente que ayuda, digamos, a vacunar, o el propio veterinario.
O puede ser que ordeñe vacas o que consuma alimentos. Entonces ahí también preguntamos en alimentos, ¿no? Es decir, si consume cosas no pasteurizadas, o leche, o derivados de la leche no pasteurizados, y bueno, entonces como que la brucelosis está ahí, ¿no? Bien, ¿y qué otras cosas en el campo pueden ocurrir? El hantavirus no es más del campo por las ratas que puede haber. Bueno, y entonces fíjense cómo una cosa lleva a la otra, porque dijimos, ¿dónde vive? ¿De qué se ocupa? ¿De qué se alimenta? Si hay o no roedores, entonces ya geográficamente, según dónde vive, no necesariamente en el campo, puede vivir en un country, en una zona suburbana, y están los roedores. Y si están los roedores, ¿en quién pienso? En hantavirus, me dijeron ustedes, muy bien, ¿y en quién más pienso? Y leptospirosis. Fiebre hemorrágica, Leptospirosis. leptospirosis, muy bien. Bueno, tularemia no hay, eso hay en Estados Unidos. Bien, entonces, hantavirus tenemos en Santa Fe, la fiebre hemorrágica tenemos en Santa Fe. Pero en el sur. Claro, en el sur de la provincia. Es decir, que es más en Rosario, Bella Constitución, el norte de Buenos Aires, pero la verdad que ha disminuido mucho gracias al gran impacto de la vacunación. Y leptospirosis, bien. Entonces vamos uno por uno. Hantavirus. O sea, fíjense cómo una cosa lleva a la otra, como dijimos. ¿Dónde vive? Ocupa los alimentos, los roedores, etc. Cuando uno piensa en roedores, no solo verlos y interactuar, digamos, por la zona donde uno vive, sino que a veces pasa que hasta puede tener un comportamiento recreacional. Es decir, uno, por ejemplo, va a una cabaña donde no ha sido bien aireada, donde hay resto de eyecciones todavía, digamos, o ha sido, digamos, contaminado con la orina de la rata, o puede ponerse a limpiar galpones o depósitos sin tener protección, digamos, usted sabe que se forman aerosoles y de ahí se contagia el hantavirus, y por no estar aireado y no tener entonces protección, puede uno tener el antecedente. Muchas veces pasa también con dejar, por ejemplo, restos de comida para nuestra mascota. Es decir, dejamos la bolsa de comida o el platito de comida para nuestras mascotas, vienen los roedores y peridomiciliario. Entonces ahí también hay un foco de infección. Les digo porque a veces, y ahí es donde ustedes tienen que indagar, si hay una presunción diagnóstica fuerte, preguntar esas situaciones que yo les estoy diciendo, ¿sí? A mí me pasó hace unos años, siempre cuento la anécdota de un colega, que en realidad él vive en un country, pero acaba justo de venir de un viaje del exterior, de Estados Unidos, y vino con un cuadro respiratorio, con fiebre, con no respuesta a los antibióticos, y bueno, el diagnóstico terminó, se los hago cortos, se terminó siendo de hantavirus. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Estuvo en primer mundo, vino en el avión, vive en un country, no tiene, digamos, la comida afuera para que vengan las ratas, no ha visto roedores, y el dato más sugestivo que tuvimos en este paciente fue que tenía, digamos, como recreacional, andar en bicicleta por los aledaños del country, que había como campo, o digamos, caminos de tierra. Entonces cuando él se cansaba, se sentaba a la vera de la ruta a tomar agua, y se nota que ahí ingresó, no por el agua, sino por la contaminación, ¿no? Y la aerosolización. Pero fíjense que a veces los lugares, por eso hay que preguntar mucho e indagar, sobre todo si uno tiene una presunción diagnóstica fuerte, obviamente, ¿no? Bien. Fiebre hemorrágica tiene más que ver entonces con el tema de lo profesional, ¿no es cierto? Conectado a justamente la gente que trabaja en el campo, pero en el sur de nuestra provincia, nosotros no tenemos en la ciudad. La leptospirosis es muy prevalente, así que me gustó, digamos, que lo mencionaran, porque es muy frecuente. Y ahí entramos a otro tópico que es nuestra geografía. ¿Qué quiero decir con esto? Santa Fe está rodeado de agua, ¿no? Entonces, tenemos ríos, tenemos lagunas, lagunas, ríos, riachuelos, arroyitos. Entonces, todo lo que hace con el agua invita la ciudad, digamos, y nuestra geografía a distintas actividades, que pueden ser recreacionales, nadar en el río, hacer deportes náuticos, andar en lancha, ir a pescar, la moto de agua, lo que sea, pero todo lo que sea meter nuestros piecitos o nuestras manos en el agua. Y bueno, por supuesto que los roedores están a la orden del día.
ahí en esa zona. Entonces, esa es la forma, con microtraumatismo inaparente ingresa la leptospira, que es una bacteria, ¿no? Entonces, es muy, muy prevalente en Santa Fe, porque está el agua, está el río y está el deporte náutico o la actividad náutica o ocupacional, como en el caso del pescador o el isleño, ¿sí? Este chico que viene con 18 años, cefalea, fiebre y dolor de pantorrilla, ¿puede tener leptospirosis? ¿O hay algo que lo descarte? No, puede. Claro que sí, claro que sí, puede tener. De hecho, que es una de las primeras cosas que voy a preguntarle, aparte de todo lo que ustedes dijeron, que está muy bien, es si no fue a pescar o se metió en el río a nadar. Bueno, ahora está un poco frío, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, puede hacer, no sé, kitesurf, por ejemplo, y se mete igual, y bueno, está esa cuestión. Entonces uno tiene que preguntar, con todo esto que acabamos de decir. Pero fíjese cómo una cosa va enganchando la otra, ¿no? Bien, entonces uno dice, bueno, enfermedades transmitidas entonces por plagas, que serían roedores, y qué otras enfermedades pueden ser ocasionadas como intermediario, digamos, otros animales u otras plagas, por decir así. La citacosis. Bueno, entonces ahí también podemos tener conectado que viva en el campo o conectado con que tenga mascotas. Es decir, que no solo voy a preguntar, ahí se, digamos, adquiere otro tópico, que es mascotas. Entonces, la citacosis, entonces, ¿quién la produce y quién la transmite? ¿Y dónde la voy a sospechar? Principalmente por Las, pájaros, y es muy claro, las frecuente aves. en Los criadores loros. de palomas, acá en el Palomar. Las palomas. Sí, la clamidia citacia que produce la citacosis está más conectada a todo lo que son los citáceos, que más que nada son los loros y las cotorritas, ¿sí? Entonces generalmente se relacionan con, por eso el hábito de tener, lo hemos visto en gente que tiene el hábito de tener el loro parlanchín, digamos, el verde, o gente que vende pájaros o que cría pájaros y tiene las pajareras llenas de estos bichitos. Antes cuando estaban de moda las cotorras, que tenían una jaula grande con un montón. Claro, y ustedes saben que es un hábito bastante frecuente de ver en cierta población, sobre todo que a veces que no son adquiridos en veterinario, con controles veterinarios, sino que son adquiridos, por ejemplo, en la ruta. Por ejemplo, camioneros que van y traen del norte, que viajan hasta Misiones o Corrientes y vienen como regalo, etcétera, con los bichitos estos. Y acuérdense que no necesariamente va a tener síntomas si el loro está contaminado, o sea, puede tener diarrea o perder el plumaje o dejar de comer, pero a veces puede estar absolutamente asintomático y libera por las heces las No, clamidias. Nico, apagar el micrófono. Bueno, entonces le decía que quien va, entonces una pregunta, pero vos interactúas con el loro, me ha pasado porque uno pregunta, ¿no? ¿Quién cambia la jaula? El agua, la comida, porque se aerosolizan las clamidias. Y hemos visto brotes intrafamiliares, o por ejemplo, ya hace muchos años hubo lo que se llamaba Fericota, que era una feria de las mascotas en Buenos Aires que dejó el tendal. Habíamos tenido pacientes, yo había hecho mi especialidad en Buenos Aires, entraban pacientes internados con insuficiencias respiratorias. Así que fue una feria que fue bastante dramática con los resultados, y sobre todo en ámbitos que no ventilados, ¿no? Bien. Patricia, Pero, sí. vos sabés que yo tengo un caso, viste que vos hablás de, por ejemplo, los loritos y todo eso, que generalmente estarían en zona rural, ¿o no? También. ¿Vos conocés un caso? ¿Querés contarlo, compartirlo? Claro, no, porque yo tenía un caso de que tenía citacosis por las palomas, le habían dicho que era. Viste, era una señora que vivía en pleno centro, en esos edificios viejos, viste que Sí. se acumulan palomas, viste, y las palomas ahí Sí. se meten todas. Y bueno, y la mandaron a vivir a un lugar al aire libre. O sea, le dijeron, che, anda a vivir al aire libre, le dijeron. ¿Puede ser?
Mira, ha pasado, el tema de la paloma, la paloma y las aves de corral son más transmisoras de los hongos tipo criptococosis, en el caso de la paloma, o histoplasmosis, en el caso de las aves de corral. Por eso es endémico en Santa Fe, porque hay mucha actividad agrícola-ganadera y mucha crianza de aves de corral. Hay gente que vive cerca del palomar, o por ejemplo en Buenos Aires, cerca de Congreso, donde la paloma es plaga, y ha habido contagios de neumonías respiratorias causadas por el criptococo. Tal vez sea más conectado a ese caso. Y si es un huésped inmunosuprimido, por ejemplo, tiene un linfoma y está haciendo quimioterapia, vivir al lado del palomar o vivir en Congreso, en Buenos Aires, tal vez le han dicho esa situación, ¿entendés? Porque podría ser de riesgo epidemiológico alto, digamos. Sí. Bueno, no, y le quería contar que lo que son los hábitos, ¿no? Porque hay gente que le da besitos, piquitos al loro, al citáceo, una cosa increíble, ¿viste? O sea, son malas prácticas. Y me acuerdo cuando fue la época de la inundación, que habíamos, ya me voy un poquito del tema, pero bueno, para que les quede la anécdota. Me acuerdo que habíamos hecho en los colegios un símil centro periférico de asistencia primaria. Y me acuerdo que había en un salón cerrado, chiquito, en un aula, un señor que tenía el loro acá, tipo pirata, pero con el loro acá, ¿no? Entonces le expliqué que no era bueno que dejara que el loro se vaya, que se lo cuide otro, lo que sea, porque había como muy hacinados en un aula y que podía transmitir. Me acuerdo que el hombre me dijo así, asintió, yo fui a la hora, el loro seguía acá, y el hombre me dijo taxativamente que él no se iba a desprender de su mascota. Por eso le digo, es como que es algo que culturalmente se le da un lugar a ciertas mascotas, aún peligrando el estado de salud de esa persona o del resto. Bueno, es así con las mascotas. ¿Y qué otras mascotas pueden transmitir algo? O sea, vamos a mencionar las mascotas. Los gatos. Y, Gatito, gato. ajá, ¿qué pasa con los gatos? Los Toxoplasmosis transmite. Claro, son uno los piensa en gato y enseguida se le viene el toxoplasma, ¿no? Si bien los perros también lo pueden transmitir, de hecho que todos los laureles se los lleva el gato, ¿no? Lo transmiten en las deyecciones, y bueno, pueden producir cuadros clínicos de toxoplasmosis aguda del adulto, o pueden complicar en la mujer embarazada produciendo toxoplasmosis congénita, o producir, sería asombroso, si todos nos haríamos la serología de toxoplasmosis cuando llegamos a adultos en Sudamérica, tenemos un índice que llega a casi el 50% de positividad. O sea, si nos dosamos la IgG, probablemente casi la mitad de nosotros nos va a dar positivo. Y en realidad lo que toma protagonismo e importancia es si la mujer se va a embarazar, ¿no es cierto?, y adquirió la infección intraembarazo, no si traía la IgG de antes, previo al embarazo, porque en ese caso es muy raro que se reactive, y si es huésped inmunocomprometido, es decir, si de todos nosotros tenemos la IgG positiva porque hemos tenido la infección en forma absolutamente sintomática alguna vez en nuestra vida, y tenemos la mala suerte de adquirir una infección grave, tipo SIDA o inmunosupresión severa con ciertos fármacos o enfermedades de base, se puede reactivar, ¿no? Tenga lupus, corticoterapia, trasplantes, o SIDA, uno puede reactivar la toxoplasmosis y ser grave. Bien. ¿Y los perros transmiten algo? El tétanos. rabia. Ah, bien. ¿Quién dijo tétanos? A ver. A mí una vez me mordió un perro y me hicieron vacunarme. Me hicieron. Claro, a ver. Vamos por partes. No es que el perro va a transmitir el tétanos. No es un vector de tétano, digamos, el perro. No. Claramente quien dijo rabia, y se verá el capítulo, si se verá la antirrábica, si es un perro que es callejero, que no es controlado, que no podemos durante una semana de vida tenerlo ahí en una jaula observado o en un domicilio, lamentablemente si es callejero, pese a que está radicada la rabia en Santa Fe, se sigue haciendo antirrábica, porque nunca sabemos si sufrió un accidente, un gato o un perro, que fuera mordido por quién. No que el humano muerda al perro y al gato. ¿Quién muerde al perro y al gato? Una rata. Y uno no sabe ya, ¿viste?
Bueno, sí, se ve cada cosa, Dios mío. La verdad que nunca digas nunca. Pero cuando uno dice, che, este perro o este gato no estará complicado con rabia, si no es un perro domiciliario, vacunado, chequeado, con una asistencia veterinaria. Murciélagos puede ser. Eso es. Ha habido casos, me acuerdo que hace un par de años, creo que hubo en Santo Tomé, unos gatos con rabia, y se sospechaba que el murciélago había mordido al felino. Bien. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando uno, ya lo vamos a ver con infección de piel y parte blanda, cuando uno tiene una mordedura por animal, lo que tiene que pensar es que generalmente son heridas graves, porque puede haber atricción de tejidos, desgarros, heridas anfractuosas, donde los anaerobios están, digamos, ahí a flor de piel, o contaminadas con tierra, pero básicamente pensar que el animal tiene toda la flora, digamos, de bacterias, al igual que el humano, la mordedura humana en riñas callejeras, por ejemplo, en los cuales inocula, digamos, toda esa flora polimicrobiana, aerobia y anaerobia, de la boca. Como son heridas poco oxigenadas, digamos, porque son profundas, anfractuosas, con desgarros, se da la vacuna antitetánica por eso, pero no porque el animal va a transmitir el tétano, ¿sí? Así que Perdón, Profe, profe, no eso es entendí por qué se fuera da. de la rabia, entonces. ¿Cómo? Eso siempre es por fuera de la vacuna de la rabia, o sea que se Claro, podrían hacer las dos es decir, vacunas. es la asistencia, claro, es la asistencia, ustedes están en la guardia, por supuesto van a preguntar, a ver, ¿fue un humano o fue un animal? ¿Y qué tipo de animal? Evaluar la herida, lo primero que hay que hacer es desinfectarla, ¿sí? Y antibiótico terapia, amoxicilina, acioclavulan. Muy bien, es una de las pocas ejemplos en infectología donde uno hace una profilaxis guión tratamiento, porque son heridas que sabemos que sí o sí se van a infectar, por esto que dijimos de las características de la flora polimicrobiana y la inoculación. Entonces está muy bien, amoxiclavulánico es un antibiótico de elección. Tampoco suturarla, digamos, que cerrarla. Es muy bien, no se suturan, a lo sumo, si viene el colgajo, a veces vienen en el rostro y viene el colgajo, le haremos unos puntitos de aproximación, pero no es una herida que se sutura, no es una herida que se cierra por esto de los anaerobios, ¿sí? Pero entonces, voy a limpiarla, voy a desinfectarla, no la voy a suturar, le voy a dar la antitetánica por lo que dijimos, y antirrábica si digamos se considera o no. Y en el caso que fuera una mordedura humana, se le agrega un extra, ¿qué cuál es? Supongamos que, bueno, es alguien que huyó, alguien que nos quiso saltar, y no sé, es un NN para nosotros, y huye. ¿Qué cosa nos puede transmitir también? Raro, pero bueno. Enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, ¿Nos puede transmitir el VIH? Sí, nos puede transmitir el VIH. Por supuesto que estamos hablando de la excepción a la regla, ¿no? Claro. Pero se activa un protocolo. Es decir, si nosotros sí. vemos que la herida es muy profunda, donde hay mucho sangrado y desgarro, digamos, de músculo, se le podría dar profilaxis para VIH si a esa persona no accedemos a hacerle, porque terminó preso, qué sé yo qué, un análisis, o porque lo conocemos, porque es conocido nuestro, etcétera, deberíamos empezar una profilaxis para VIH. Solamente en heridas muy profundas, con mucho desgarro y pérdida de sustancia, ¿sí? Bueno, bien. Profe, para que, no entendí por qué la antitetánica se ponía. La antitetánica, porque uno dice, no es que va a inocular el dientito, digamos, del animal, el bacillus del tétano, el bacilo del tétanos, sino porque puede tener, digamos, la herida estar contaminada, por ejemplo, con tierra, porque fue una riña, y si había justo un bacillus del tétano, esa anaerobiosis, esa herida sucia, contaminada con tierra, por ejemplo, puede producir un caldo de cultivo muy propicio para que el bacilo del tétanos se desarrolle. ¿Sí? Bien. No porque el animal transmita la enfermedad. No digamos, porque el animal transmita el tétanos, claro. Porque Profe, acuérdense que el tétanos está en un alambre, en claro. la tierra, ahí está el tétanos.
Ujú. Bien, y después la otra pregunta, ya que estamos, cuando vos hablas de hacer una buena limpieza de la zona, por ejemplo, en caso de mordedura de un perro, ¿una buena limpieza sería agua oxigenada más yodo-povidona, por ejemplo, o agua y jabón blanco, o supongamos, Mira, porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque ahora, por sí. ejemplo, Mm. nos vamos a agrandar, que podemos ir al hospital y hacer guardia, no vaya a ser Ajá. que te llegue una mordedura de perro, ¿viste? Y mira, es un clásico, es un Bueno, clásico. Sí, sí, sí. El tema es así, si uno está en su domicilio, con lo primero que tengas, agua y jabón, pero cuando llega al contacto con, digamos, el centro de salud, a la guardia, uno debería primero hacer una limpieza por arrastre, con abundante solución fisiológica. Es decir, bien, tratar de sacar restos de coágulos, tratar de sacar, si tiene tierra, sacar suciedad. Y lo que tiene el agua oxigenada es que es muy abrasiva, ¿viste? Entonces, digamos, tratamos de desinfectar con yodo-povidona yodo-povidona. como primer situación. El agua oxigenada no está mal, ya te digo, a veces produce más inflamación de la que ya el paciente trae. Ah, mira. Pero la idea es, con solución fisiológica por arrastre, limpiar bien con la gasa y la solución fisiológica, y después se puede con yodo-povidona desinfectar. Y Claro. no está mal, no está mal si este tipo de heridas lo hacen con agua oxigenada. Pero bueno, uno se fijaría si no son heridas extensas que lo inflamen más al tejido, ¿no? Profe, yo tengo Bien, una duda. Si el sí. paciente tiene colocada la vacuna antitetánica hace menos de 10 años, ¿se la vuelve Bien. a colocar? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque si uno tiene el plan de vacunación completo, eh, por ejemplo, que venía de niño siendo vacunado, que hizo su refuerzo a los 16 años y después cada 10, en teoría uno hace el refuerzo cada 10 años y punto. La excepción a la regla es que uno no sepa cuánto hace, porque no recuerda si ya pasaron los 10 años, o que tuvo una vacunación incompleta, o que tuvo hace 10 años, pero son heridas tetanígenas, y hace más de 5 años que se vacunó. Entonces, en esas circunstancias uno le haría un refuerzo. Pero ante cualquier cirugía o cualquier herida, si uno viene muy metódico haciéndose después de un plan de vacunación completo con las 3 dosis, que es una al mes y a los 6 meses, y después cada 10 años el refuerzo, sería suficiente. Ahora, si hay dudas de cuántas dosis, si fue completo, si fue incompleto, si pasó más o menos de 10, y estamos en presencia, repito, de una herida tetanígena, es decir, como dijimos recién, la detección de tejidos, pérdida de sustancias, etcétera, etcétera, o muy contaminadas con tierra o con óxidos, etcétera, debería, digamos, hacer un refuerzo, siempre y cuando hayan pasado por lo menos 5 años. Si no, no solo que no voy a agregar, no es necesario, no voy a agregar beneficio, sino que dar, como hay gente que se hace no sé, la antitetánica todos los años, no sé por qué, puede hacer lo que se llama reacción de Artus, es decir, esa reacción inflamatoria con edema de brazo en la zona de inyección local. Bien. Bueno, no sé si quedó bien el concepto de esto del tétanos, porque por ahí, ya le digo, no es que me va a morder el perro y yo me voy a agarrar tétanos por el perro, Ahora sí por el tipo de herida, de heridas poco aireadas, donde hay mucho anaerobio. Bien, bueno. ¿Qué más? ¿Qué otras mascotas? Bueno, ya después sería un pececito, sería un poco rebuscado, pero a veces los peces de meter el dedo en la pecera. Bueno, pero un pescador puede ser también, que te pinche la... Sí, sí. No, pero yo me refería, por ejemplo, el pececito de mascota en la pecera, hay casos raros descritos como los Mycobacterium marinum, que produce lesiones tórpidas en el dedo de la mano. En el pescador, bueno, el pescador, ahí sí, viste, fíjate, el tétano con el tema del anzuelo y el intestino, o sea, la tripla o la carnada. La tripla o la carnada, eso puede ser una herida tetanígena. Ujú.
pero bueno, ya después que transmita, no, estoy pensando la raya, bueno, vieron que produce infecciones, pero porque te corta la piel y te produce unas quemaduras terribles, ¿eh? Pero como tipo celulitis necrotizante, pero de transmisión así, estoy pensando, no. Bien. Profe, ¿cómo dijo de los pececitos en la pecera, Ah, Mycobacterium? sí, es la letra chica, como para darle una nota de color a este relato para que no se aburren, pero no, existe el Mycobacterium marinum, que bueno, está descrito, hemos tenido pacientes raros, yo poco médico de infectología, pero la verdad que es raro, que tienen la pecera y lo alimentan y meten la mano, digamos, en el agua y produce micobacteriosis, ¿eh? Pero bueno, es una nota de color. Bien. Bueno, entonces, eso sería con las mascotas. Muy bien. Todo viene a colación de que uno debería preguntar, volviendo a las neumonías, por ejemplo, si yo tengo una neumonía bacteriana que viene de la comunidad, por lo menos preguntarle, ¿no? Si tiene aves, si tiene esta mascota, si tiene loros. Ni que hablar sin decir, ay, yo tenía un lorito y se murió hace poco. Bueno, darle tal sospecha, ¿no? Bien. Bueno, entonces tenemos aves, mascotas, roedores, ¿y quién más nos complica la vida, aparte del COVID, ¿no? ¿Quién más nos complica la vida siempre? Alguien mencionó algo, el Mosquito. dengue. ¿Quién nos complica? Sobre todo en Santa Fe. El mosquito. Claro, el mosquito. Entonces ahí tendríamos que preguntar en algunos vectores, serían moscas y mosquitos, ¿no? Ah, bueno, vamos al mosquito. El dengue. El dengue es endémico, en Santa Fe. O sea, tenemos todas las características, digamos, climáticas para que desarrolle el vector, que ¿cuál es? ¿Qué mosquito es? La Aedes de Aedes La Aedes aegypti. Muy bien, el Aedes aegypti. Que pero aparte de producir dengue, ¿qué más produce? ¿Qué más transmite, mejor dicho? El Aedes. Zika y Zika y chikungunya. chikungunya. Muy bien, Zika y chikungunya. Bien. ¿Y qué más? Era amarilla, no es Y fiebre amarilla, muy bien. O sea, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla son todas de fiebre amarilla por el Aedes aegypti. Muy bien. ¿Y cuál más tenemos en Argentina? ¿Qué otro mosquito que causa qué patología? Otra, distinta a la que acaban de decir. Ni idea. Piensen en las cataratas, en Misiones, límite con Brasil. Garganta del diablo. Bueno, sí, y alrededores. Que la gente viene de Estados Unidos y dice, uy, me voy a vacunar. fiebre amarilla. Sí, fiebre amarilla, muy bien, muy bien. Eso lo habían mencionado, y es la edad de Egipto. Y la Muy bien. hemorrágica Y argentina. otro mosquito, digamos, que no, uno no se ¿Paludismo? vacuna contra eso, sino que en el caso que corresponda daría una profilaxis. ¿El paludismo? Claro, el paludismo, muy bien. Ustedes saben que el Plasmodium ovale, digamos, está en el límite ahí entre Misiones y Brasil, y el Plasmodium falciparum está cerca de las zonas amazónicas. Cuando se podía viajar, o cuando había turismo aventura, o en ciertas profesiones, ¿no? De gente que trabajaba, digamos, en la yerba mate, o en el tema forestal y toda esa cuestión, estaba en alto riesgo de contraer. Y el paludismo o malaria, ¿cuál es el mosquito que transmite? Es marroncito y es más grande, pero no me acuerdo el nombre. Y es nena, me dicen ahora. El anófeles, el anófeles. Ustedes saben que está bueno tenerlo en mente, o sea, porque uno piensa en paludismo de malaria y piensa que está en el África. No, lo tenemos cerca, ahí en el norte de nuestro país, como yo les decía, y es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de síndrome febril prolongado. Vieron este tema de las quintas y la inmigración de la gente que proviene de Bolivia, bueno, ahora está invertida la cosa, ¿no? Pero antes era como que venían a trabajar acá y llevaban dinero para allá, ¿no? Entonces esta migración poblacional
venía o con tuberculosis o venían con paludismo. Entonces, hemos tenido como pacientes que venían con ictericia, fiebre y anemia hemolítica. Y tenían plasmodium, tenían malaria, paludismo. Entonces está bueno recordar esa situación. Ni que hablar que, y ahora vamos a otro tópico, que son los viajes, que uno debería preguntar, ahora porque ninguno podemos ir a ningún lado, ¿no? Pero bueno, eso ya volverá, y antes estaba obvio, de viajes, sea intra, digamos Argentina, o que sean a países limítrofes, o viajes de placer o laboral al exterior. Entonces, ahí también nos ha pasado gente, yo he tenido parejas de mieleros, viajes de bodas, viajes de luna de miel, y han venido con paludismo, por ejemplo, porque habían ido a la isla Saona, allá en República Dominicana, y después a México, a Cancún, y venían chucheando en el avión, y bueno, vinieron con diagnóstico de paludismo. Entonces siempre está bueno, cuando uno se planta con esto de la historia infectológica, preguntar acerca de viajes. Entonces los viajes pueden ser, bueno, y ahí se conecta con la profesión o la ocupación, porque pueden ser viajes de placer, o sea, recreativos, o puede ser que realmente sean pacientes, por ejemplo, camioneros, transportistas, viajantes, que recorren la Argentina o los países limítrofes, o pueden ser viajes ocupacionales. Hemos tenido, por ejemplo, ingenieros que van a hacer gasoductos al África, o tenemos cascos blancos que van a hacer tareas humanitarias a Haití, etcétera. O sea que siempre está bueno, y de hecho que en lo particular he tenido muchos pacientes que me han relatado historias conectadas a esa epidemiología. Eso es lo que yo intento transmitirle. Porque, bueno, se pueden llevar sorpresas, digamos, al interrogar. Y a veces, algo que el propio paciente no lo relata en el relato, digamos, de la anamnesis, o nosotros no lo investigamos, capaz que en un segundo tiempo nosotros volvemos a interrogar, porque decimos, no, a mí no me cierra este caso, los cultivos le dan negativo, los estudios complementarios le dan negativo, debe ser otra cosa, capaz que es algo menos frecuente, o con una presentación atípica, y no va que el interrogatorio dice, bingo, por acá vamos. Hay cosas que son absolutamente, digamos, explícitas. Si yo tengo, digamos, que el paciente me dice, mire, yo aparte de la fiebre tengo vómitos, y la verdad que fui a una cena, hace 5 días, porque no sé, se festejaba el día, no sé, del colegio donde hicimos el primario, y todo el mundo está vomitando, está con fiebre, ¿qué es lo primero o diarrea, qué es lo primero que me viene a la mente? Gastroenteritis. Una gastroenteritis asociada ¿a qué? A un Alimento. alimentos, una intoxicación alimentaria. Y entonces ahí ya pienso cuáles son los que causan intoxicación alimentaria. Salmonella. Claro, perfecto. Salmonelosis, el Staphylococcus aureus y el Campylobacter jejuni. Esas son las bacterias que generalmente ocasionan, digamos, intoxicaciones. Bien. Pero también las intoxicaciones, por ejemplo, si yo les digo, viene por ejemplo, una mujer que viene con fiebre, edema bipalpebral, dolores musculares, y dice que había tenido unos despeños diarreicos, que todo había empezado como una gastroenteritis, pero después empieza con los dolores musculares, la fiebre y el edema bipalpebral, y cuenta que su esposo, que también estuvo con gastroenteritis, pero no tiene el resto de los síntomas. Entonces, y nos llama mucho la atención ese edema palpebral, y cuando le hago una rutina en el hemograma le encuentro un 30% de eosinofilia. ¿En qué puedo pensar? La triquinosis, profe. Triquinosis, muy bien. Entonces, ahí digo, mira, ¿cuándo voy a esperar la triquinosis? La triquinosis voy a investigar en julio, característicamente, se hacen las carneadas. Entonces, viene la tanda, ¿viste? Entre julio y agosto, si hubo una intoxicación,
Y bueno, ahí ya la eosinofilia nos dio un dato, el hecho del edema bipalpebral, que empezó como una gastroenteritis, etc. Otra vez, y el antecedente de la carneada y la juntada en el campo, y la alimentación del cerdo, de la vaca, lo que sea. En este caso, bueno, de la carneada del cerdo, ¿no? Bien, bueno. Muy bien, fíjense entonces que ya hemos investigado antecedentes quirúrgicos, drogas, alergia, comorbilidades, dónde vive, qué se ocupa, con quién vive, medio social, viajes, acá no, mascota, acá nos faltó de los vectores la mosca, a veces tenemos casos de la mosca cadavérica, que uno anda descalzo en unas vacaciones, por ejemplo, lo vemos mucho los que volvían de Brasil, de la playa, hemos tenido gente que tuvo en Misiones o en Corrientes, descalzo, en una quinta, en un campo, y la mosca cadavérica produce una miasis con unos cuadros de celulitis que, claro, son refractarios al antibiótico, porque en realidad la noxa es la larva que depositó la mosca, ¿no? Bien. ¿Qué nos falta preguntar antes de pasar al examen físico? Bueno, bastante hemos preguntado. ¿Si se vacunó alguna vez? Eso, muy bien, vacunas. Si tienen las vacunas completas, tétanos, neumonía, si corresponde, gripe, etc. O bueno, rubiola o sarampión, en el caso que haya algún problema. Bien, 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 bien. Bueno. Después también podría ser el número de parejas sexuales que tiene, métodos anticonceptivos de barrera también. Bueno, muy bien. Cuando veamos VIH y SIDA, vamos a hablar un poquito más extensamente, pero podemos detenerlo acá brevemente. Por ejemplo, bueno, también si hay adicciones a drogas, bien. Bueno, sobre su vida sexual, si utiliza métodos de barrera o no, si hay antecedentes de infecciones de transmisión sexual previas, ¿no es cierto? Bien. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes a quién le pedirían una serología de VIH? Y trabajadoras sexuales, sexualmente activo, también víctimas de abuso. Para mí a toda persona sexualmente activa. Tal cual, cualquier persona sexualmente activa. Ajá. ¿Están todos de acuerdo? ¿Buscarían grupos de riesgo o se lo pediría a todos? ¿Qué opina el resto? O sea, no lo hace como rutina, pero si hay, o sea, muchas veces los controles se hace, digamos, manualmente, cada 2 años, si una persona que se controla, se lo hace. ¿Cada cuánto decís? Anualmente, ponerle cada Anualmente. 2 años, se lo hace, si hay una persona que va a control, se lo hace. Ahora, si vos estás buscando por X patología que sea más frecuente, ninguno deprimido, ninguno comprometido, ahí le hace el test particularmente para ese motivo de consulta. Bueno, ¿qué opina el resto? Que para mí se buscarían los distintos grupos de riesgo, porque hoy en día como que no se les hace a todos por screening, digamos, se les hace a diferentes grupos de riesgo, embarazada, lo que habían dicho personales de salud, personas antes se hacía a personas homosexuales, digamos, hoy no sé cómo se maneja ese tema. Bueno, y adicto a droga, o también una persona que aparece, no sé, un chancro sifilítico, también se le pide igual, por ejemplo. Claro. Bueno, yo les cuento una cosa. Si uno va a circunscribir su universo, digamos, de solicitud del test solamente a lo que se llamaba grupos de riesgo, o sea, a este sí, a este no, a este me parece que sí, a este me parece que no, a este tiene cara de, a este no tiene cara de. Me van a quedar afuera la gran mayoría de los diagnósticos porque voy a estar viendo la punta del iceberg. Nadie va a dudar que si viene con una infección de transmisión sexual yo le voy a pedir VIH como le voy a pedir hepatitis B, C y VDRL. Pero lo que dice desde hace ya unos años, digamos una premisa de la Organización Mundial de la Salud para que la pandemia de VIH desaparezca,
es que uno debería tener, no sé si escucharon hablar del 90-90-90, ese eslogan, no 90-60-90, no, 90-90-90. No sé si alcanzaron a escuchar eso alguna vez. No. No, nunca. Bueno, es un eslogan, digamos, como de campaña, digamos, de terminar con la epidemia de VIH. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que si uno llegara a ofrecer por lo menos al 90% de la población el test de VIH, y de los diagnosticados que den positivo, por lo menos el 90% esté en tratamiento antirretroviral, y de los que estén en tratamiento antirretroviral, por lo menos el 90% llegue a lo no detectable y se mantenga no detectable, la epidemia colapsaría. Es decir, no habría virus en la comunidad, entonces al no haber virus, no va a haber nuevos diagnósticos. Y entonces la curva caería. Es un modelo aritmético, ¿no es cierto?, matemático, en el cual se especula que pasado tantos años, décadas de hecho, con ese sostén colapsaría y quedaría como un caso endémico de tanto en tanto, un caso de VIH. Por supuesto que como todos estos planteamientos son absolutamente ambiciosos, porque para que ocurra y realmente se lleve a cabo, tiene que estar el planeta al unísono, ¿no? Es decir, que haya accesibilidad a los test, que haya tratamiento para todo el mundo, y que se sostenga con un equipo multidisciplinario de por vida y a largo plazo un tratamiento antirretroviral. Entonces, primer mundo, como decir Vancouver en Canadá, lo logró. Pero basta que miremos al costado, ya sin irnos no muy lejos, acá en Argentina, o ni que hablar los sudeste asiático o África, que no tiene acceso a las drogas antirretrovirales como nosotros. Acá en Argentina, sea el gobierno que tuvo, las épocas económicas distintas que pasamos en las últimas décadas, realmente estamos muy bien en cuanto a provisión de drogas, porque hay una ley que dice que todo paciente infectado con diagnóstico se le provee, tenga o no obra social, su tratamiento completo, gratis, ¿sí? Pero bueno, hay muchas barreras, digamos, que vencer, que son la accesibilidad al hospital, la aceptación del diagnóstico, el testeo precoz, y sostener una vez que uno empezó el tratamiento durante largos años, donde se atraviesan rebeldías, intolerancias, no accesibilidad, como les decía, al hospital o al profesional. Entonces, yo les quiero transmitir es que ustedes deberían, de esto lo podemos volver cuando demos la clase de VIH, deberían ofrecer cuánta oportunidad tiene, porque aparte es una forma de instalar el tema y desdramatizar la palabra VIH, ¿no? Como, uy, ¿por qué me habré visto? ¿Qué habré visto en los análisis? ¿Qué me habré visto en la cara? ¿Qué me habré encontrado, no sé, en un ganglio que me están pidiendo un VIH? No. Puede venir el abuelo de 80 años, puede venir el chico joven, puede venir por, no sé, una perionixis en el dedo, y decir, che, está bueno, ¿alguna vez te hiciste el test de VIH? Que dicho de paso va a ser absolutamente voluntario y con el ok del paciente, nada tiene que ser compulsivo. Pero está bueno porque es una forma de, digamos, de naturalizarlo al test. Y no tiene una lógica decir que yo una vez al año me voy a pedir, como por ahí se mencionó, porque si no, es como que yo decía, ay, me dio negativo, así que yo apto a, me dio negativo, pum, 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 hasta el año que viene. No, no es así la cosa. Yo me tengo que cuidar con todos, todos nos tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, a veces hay ciertas poblaciones, por ejemplo, los chicos que mantienen sexo con chicos, yo lo veo mucho que tienen esa cosa de que, como el carnet sanitario, el pasaporte sanitario, que una vez al año se hacen el test, y si le da negativo, ¿viste? Y después, entonces, eso hay que como desmitificar esa cuestión. Bueno, eso ya volveremos cuando demos la última clase de VIH, pero estaba bueno decir esto de las parejas sexuales, y sobre todo que se desdibuja esto de los grupos de riesgo, porque como alguien dijo, cualquier persona, si decimos que más del 90% de los casos de VIH se transmiten por sexo, toda persona sexualmente activa en principio estaría en riesgo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces hemos investigado mucho, 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 y logré que sean muy preguntones como yo quería en la historia clínica. Ya después, por supuesto, que uno va a ir adaptando, digamos, ¿no? El relato.
Porque si un paciente viene con un forúnculo en la mano, ¿para qué le voy a preguntar si tiene el loro en la casa o qué sé yo, no sé, o que si viajó a Uganda, ¿eh? O sea, bueno, centrémonos en el forúnculo, y si el forúnculo se hace recurrente, pidamos una rutina para ver si el paciente no está diabético y preguntemos lo mínimo si no está con corticoterapia, que son las cosas que pueden producir forunculosis. Aunque si no hay nada de eso, también puede tener forúnculo. Bien. Bueno, llegamos entonces al examen físico. Simplemente decirles que para el examen físico se le agregan, digamos, el infectólogo tiene mucha información ya con la inspección del paciente. El color de la piel y las mucosas nos dan mucha información. Es decir, si es ictérico, si está pálido, si tiene petequia, si tiene hematomas, si tiene quimosis, si tiene tumoraciones, si tiene heridas, si tiene cicatrices, porque por ejemplo puede estar séptico un paciente, uno dice, uy, sin puerta de entrada aparente, y tiene una cicatriz en el glúteo que parece quemado por un cigarrillo, esa cicatriz nacarada, blanca, profunda, y lo que tenía era un forúnculo, y ahora tiene una sepsis estáfilo, ¿sí? Entonces da mucha información la piel. Y las mucosas, lo que decía, petequia, ictericia, palidez. Las mucosas, no solo la mucosa oral, donde podemos encontrar muguet, podemos encontrar úlceras, podemos encontrar aftas, podemos encontrar infecciones paradentales, etcétera, etcétera. O infiltración de encías, etcétera, etcétera. Y las mucosas genitales, ¿no es cierto? O sea, ya relacionado a enfermedad de transmisión sexual, o infecciones, por ejemplo. Bien, después vamos a buscar mucho el tema de los ganglios, por supuesto que vamos a buscar las hepatoesplenomegalia, o sea, las organomegalias, el soplo cardíaco, y después, bueno, ya hace, digamos, a signos meningios, etcétera, o sea, todo lo que hace una realización clínica habitual. Bien. Después, cuando vayamos viendo cada tópico, vamos a insistir y profundizar un poquito en eso. Ahora bien, en cuanto al estudio, también va a ser dirigido en base a la clínica del paciente y el diagnóstico presuntivo, si realmente es infeccioso o no, y si es infeccioso, cuál sería el foco más probable. Más que nada transmitir que todo lo que sea toma de muestra, en el caso que sean lesiones de piel, yo siempre voy a desinfectarlas, y voy a ingresar por piel y partes blandas. Es decir, yo tengo que destechar una ampolla o tomar una muestra de una colección, no lo voy a hacer translesión, sino que voy a pintar con el antiséptico, esperar que actúe, y voy a ingresar con una jeringa y una aguja de bajo calibre, puede tener agua destilada estéril también si uno piensa que va a sacar poca muestra, y aspirar, pero siempre ingresando por la piel sana, en el caso que sea algo de piel, ¿no? Por supuesto que si es un drenaje quirúrgico, sea un forúnculo o un absceso, o una celulitis necrotizante, la muestra quirúrgica también es muy preciada, obviamente. Y ya vamos a ver que cuando veamos úlceras, por ejemplo venosas, en los miembros inferiores, los más clásicos, nunca voy a hacer un hisopado, eso no sirve, porque va a venir la pseudomonas, el protozoa, el estáfilo, que ya sabemos que están contaminando superficie, pero probablemente no sea la anoxa de lo que está ocurriendo en el fondo, y también ahí, en el caso de tener una muestra, va a ser o quirúrgica, o por piel y partes blandas, pero nunca el hisopado de las lesiones, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. No. Yo, ¿cómo era para la toma de una ampolla? ¿Cómo harías, profe? ¿También entras por el costado? Sí, es una... Habría que ver qué ampolla, ¿no? Siempre por piel siempre por la piel sana, ¿no? No trans ampolla. Porque ya después vamos a ver, la semana que viene, que si una erisipela y tengo ampolla, la muestra es estéril. Uno sabe que ahí, sino que el diagnóstico es clínico. Bien. Y lo recurrente de la lesión, uy, a mí me sale todos los años esto, y va dejando una elefantiasis, va dejando pigmentada la pierna, y bueno, uno sabe que eso es una erisipela, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, y después, por supuesto, de urocultivo vamos a hablar cuando damos infecciones urinarias, y cuando demos líquido cefalorraquídeo también,
Y el hemocultivo, más que nada, es decir, es una ceremonia en la cual uno tiene que estar vestido, o sea, tiene que tener sus guantes estériles, su carro de curaciones para hacer un campo estéril, y poner un antiséptico y esperar que actúe, y porque muchas veces vemos contaminados que vienen con estafiloepidermidis en las muestras, y en realidad es porque algo nos hizo mal, o se pusieron guantes de examinación en vez de guantes estériles, o no se usó un buen campo antiséptico. Y la verdad que muchas veces uno, sea una sepsis, una bacteremia, una endocarditis o foco endovascular, es muy importante definir, obviamente, ni que hablar de huéspedes especiales como un neutropénico febril, es muy importante que nosotros hagamos una buena técnica de la toma de hemocultivos. Bien, con la cantidad correcta, siempre manteniendo la dilución 1:10 con el frasquito, ¿bien? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense entonces que uno va como cambiando el chip, ¿no? La cabeza, si uno está pensando en algo infeccioso. Como vamos a ver la semana que viene en el presencial, no toda fiebre obviamente es de origen infeccioso, pero si ya tenemos una alta presunción y que hablar la certificación, está bueno tener todas estas cosas que hablamos en mente, que podríamos seguir hablando toda la tarde, porque son muchas más, pero bueno, son las cosas más básicas, digamos, que yo quería transmitirles. Todo lo demás, igual que una historia clínica habitual, obviamente, ¿no? Antecedentes de asma, de hepatitis, de cardiovascular, de hipertensión, alergias, diabetes, operaciones, hábitos de tabaquismo, drogadicción o alcoholismo, etc. Todo lo demás es igual, digamos, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más o preguntar algo más, alguna duda sobre el cursado de la materia. Acuérdense que yo, bueno, como les decía a los chicos que se conectaron al principio, me habían cambiado las comisiones, me habían dicho que tenían 7 a las 8, no va que yo le mando un mail de bienvenida, y a último momento me dicen que no, que es las 5 y las 6, y contacté con algunos de ustedes así al azar, así que después les queda mi mail, que es yo.patriciagambino@gmail.com, por cualquier consulta o cualquier inquietud o problema que tengan en el cursado de esta rotación. Perfecto. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no les tomo asistencia. Cualquier cosa que quieran aportar, de que algún tema que